lo que nunca imaginé sucedió en un tranquilo pueblo de Castilla. Hola, me llamo Marta, tengo 36 años y vivo en un pequeño pueblo llamado El Rosal, en la provincia de León, escondido entre montañas y campos de trigo dorado. Nuestra casa está justo al lado de la parada del autobús, una construcción antigua de piedra con vigas de madera que crujen cuando sopla el viento. Mi marido, Javier, es conductor de reparto y casi siempre está en ruta, León, Burgos, a veces hasta Salamanca. Sé que se cansa, y lo entiendo. Pero últimamente entre nosotros hay una distancia invisible que no logro traspasar. Solo queda el olor a diésel en el aire, y el silencio pesado que nos envuelve. Por otro lado, está mi hijo, Pablo, de mi primer matrimonio. Tiene 16 años, es callado y reservado, pero tiene un corazón bueno. A veces lo observo con atención cuando prepara un bocadillo, con una concentración que parece casi meditativa, como si en ese momento fuera el dueño de su propio tiempo. Me pregunto qué historias se cuentan esas manos mientras trabajan, qué secretos guarda su mirada. Un domingo de otoño, Javier debía quedarse en casa, pero lo llamaron del almacén y se marchó otra vez. Ya no me enfadé, simplemente preparé un té y le dije a Pablo, vamos al embalse. Hace buen día. Él asintió con su habitual brevedad y nos subimos a mi viejo Seat Ibiza, rumbo a un lugar donde el agua se encuentra con los juncos, y el silencio es tan denso que parece envolvernos. Yo llevaba un vestido largo, ligero, de algodón blanco, descalza con sandalias de tiras finas. El viento jugaba con el dobladillo, acariciando mi piel, despertando sensaciones que creía olvidadas. Pablo encontró una sombra bajo un sauce y extendimos una manta. Me quité las sandalias y me tumbé mirando al cielo. El sol calentaba a través del vestido. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo, no pensé en nada, solo fui. Le pasé una crema para protegerse del sol. Se acercó con la torpeza típica de los adolescentes, y sus manos rozaron mi espalda con cuidado, sin intención oculta, solo la ternura de un contacto humano. En ese instante recordé lo que era ser el centro de atención sin exigencias ni falsedades. No hablamos mucho, solo comimos manzanas mientras el agua brillaba y las libélulas danzaban entre la hierba. Sonreí por primera vez en tiempo, y no fue por cortesía, sino porque el vacío dentro de mí empezó a llenarse. En el camino de vuelta, Pablo escuchaba música o fingía hacerlo. No pregunté. Él estaba conmigo y eso bastaba. Por la noche, Javier llegó cansado, con la camisa arrugada y una mirada perdida, como alguien que ha olvidado para qué vive. Dejó la bolsa y pasó de largo sin un beso, sin una palabra. Pablo miraba el móvil. Me puse una camisa sencilla, beige, con encaje en el escote, no para nadie, sino para mí, para sentirme mujer y no solo esposa o madre. Pablo me miró de una manera diferente, fugaz, pero sentí que me veía. Eso fue suficiente para que la noche se llenara de una inquietud cálida, sin palabras ni actos, solo una espera muda de algo que no sucedería, pero flotaba en el aire. Desde ese día, algo cambió en el ambiente de la casa. Javier casi no estaba, y cuando venía, parecía ausente. No esperaba nada, no me enfadaba, simplemente existía a su lado. Él entraba, comía, decía, hay que cambiar la bombilla del baño y desaparecía otra vez en la carretera. Mientras tanto, yo empecé a escucharme a mí misma, no con la razón, sino con los susurros del cuerpo. La sensibilidad volvió a mis pieles dormidas, al roce de las telas, al sol acariciando la piel, a las miradas. Pablo también cambió, sin estridencias, simplemente estuvo más presente. Me traía el cubo cuando fregaba, me ayudaba con las pinzas al tender la ropa. Silencioso, educado, como siempre, pero entre nosotros se tensó un hilo casi invisible, como una tela estirada sobre la piel. Me compré una bata blanca, corta, sencilla, un poco transparente cuando le da la luz, que se deslizaba de los hombros cuando me agachaba a preparar el té. No fue para nadie, fue para mí, para verme mujer de nuevo en el espejo, no solo madre o jefe del hogar, sino mujer. Aquella mañana, cuando Javier se fue de nuevo en viaje, esta vez a Zamora, desperté con la luz entrando por la ventana. El café se hacía en la cocina. Pablo estaba junto a la estufa, en pantalones cortos grises y sin camiseta. Ya no era un niño, era un joven. Buenos días, dijo sin girarse. Buenos días,
respondí, ajustando la bata a la cintura. Él me sirvió el café, lo puso delante de mí y, sin mirarme, deslizó un dedo por mi brazo con suavidad, casi sin querer. Seguro que tienes escalofríos por la corriente, susurré, aunque hacía calor en la habitación. Fue un gesto pequeño, pero para mí, enorme. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina mientras Pablo seguía ocupado con la música en sus auriculares, aunque sé que en realidad escuchaba cada palabra, cada pequeño suspiro del día que comenzaba. Me quedé mirando cómo se movía por el espacio con esa mezcla de torpeza y madurez que solo tienen los chicos que están dejando atrás la niñez, pero aún no se atreven del todo a ser adultos. Su camiseta arrugada y esos pantalones cortos grises parecían insignificantes, pero para mí, en ese instante, eran la imagen viva de un mundo que cambiaba a mi alrededor, un mundo en el que él ya no era solo mi hijo, sino algo más complejo, mucho más profundo. La rutina del día se desplegaba lentamente. Mientras recogía los platos y tendía la ropa en el patio trasero, Pablo apareció sin que lo notara, con las manos llenas de pinzas de madera. Sin decir una palabra, se acercó y me ayudó, su gesto simple, pero cargado de significado. No era solo una ayuda práctica, era un puente invisible que conectaba nuestras almas. Me sorprendió la calma en sus movimientos, la forma en que sus dedos rozaban ligeramente mi brazo al pasarme las pinzas, como si temiera romper esa frágil intimidad que había surgido entre nosotros. El sol del mediodía calentaba con fuerza, y yo llevaba un top ligero y una falda ajustada que se pegaba a mi piel. Sentía cada roce, cada brisa como un susurro. Pablo estaba a mi lado, siempre cerca, pero sin invadir, respetando ese espacio donde la tensión flotaba densa, casi palpable. En un momento, mientras me inclinaba para recoger una prenda del suelo, él apoyó la mano suavemente sobre mi brazo, y su mirada se clavó en la mía con una intensidad que me hizo temblar por dentro. Tienes la espalda muy bronceada, justo aquí, dijo, y con la punta de un dedo deslizó una caricia fugaz por encima de mi cintura. No hubo miedo en ese gesto, sino una confesión muda que me dejó sin aliento. Me giré para mirarlo, y él no apartó la mirada. Cada vez me tocas más, le dije, con la voz apenas un susurro. Pablo sonrió, sin vergüenza ni culpa, y sus ojos se volvieron más cálidos, más sinceros. ¿Y a ti te molesta?, preguntó, y el silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. No, respondí, y en ese simple no se escondía todo un mundo de emociones contenidas, de deseos no confesados, de miedos que no sabía cómo nombrar. Por la tarde, cuando el sol comenzó a descender y la brisa se volvió fresca, Pablo me propuso ir al embalse otra vez, a ese lugar donde todo parecía más sencillo, más verdadero. Dudé al principio, pero algo en mi interior me empujó a decir que sí. Quería escapar de las sombras que se habían instalado en casa, quería sentirme libre, aunque solo fuera por unas horas. Me puse un bañador antiguo, negro, con la espalda descubierta. Ya no me quedaba tan ajustado como antes, pero abrazaba mi cuerpo con cariño, como una segunda piel que me recordaba que aún podía ser mujer, aún podía sentir. Cuando llegamos al agua, el sol estaba casi oculto tras las montañas, y el embalse brillaba como un espejo líquido. Entré primero, sintiendo la calidez envolvente del agua, y Pablo me siguió, con silencio y respeto. ¿Puedo abrazarte?, preguntó con la voz temblorosa. Asentí sin palabras, y entonces sus brazos me rodearon con una ternura sorprendente, sin prisa, sin urgencia. Su pecho tocaba el mío, y sentí su corazón latiendo con fuerza, un latido que parecía resonar en el mío. Cerré los ojos y apoyé la mejilla en su hombro, respirando su piel, su calor, su presencia. En ese momento, él no era mi hijo, éramos dos almas buscando un refugio, una verdad que no se podía decir con palabras. Cuando salimos del agua, temblaba, pero no por el frío, sino por la intensidad de lo que acababa de suceder. Pablo me envolvió en una toalla, y sus dedos rozaron mi hombro con una delicadeza infinita. Miré sus ojos, claros y sinceros, y él me susurró, «Mamá, te quiero, no como un hijo». No sé cómo explicarlo, pero ya no puedo fingir. Sentí una mezcla de emociones que me sobrecogió. Lágrimas que no caían, un nudo en la garganta y la certeza de que nada volvería a ser igual. Al llegar a casa, puse mi mano sobre su muslo mientras conducía, un gesto silencioso que confirmaba lo que ambos sentíamos, sin palabras, sin promesas,
solo un contacto real en un mundo que empezaba a tambalearse. Esa noche, Javier llamó desde la carretera, su voz era un eco distante, una presencia ausente en nuestra casa que ahora parecía respirar un aire diferente, un aire cargado de secretos y anhelos prohibidos. Y yo, en mi bata blanca que se deslizaba de los hombros, me sentí mujer otra vez, atrapada en un juego de sombras y luces que no sabía dónde me llevaría, pero que ya no podía evitar. El día siguiente amaneció con una calma engañosa. El sol entraba tímido por las cortinas de lino, tiñendo la habitación de tonos dorados que parecían prometer un día tranquilo, pero yo sabía que nada podría ser igual después de lo que había ocurrido. Mientras me levantaba, sentí la bata blanca deslizarse por mis hombros, dejando al descubierto la piel todavía húmeda del embalse, con la sensación de calor y frío entrelazados como un recuerdo vivo que se negaba a desvanecerse. Me dirigí a la cocina, donde Pablo ya estaba preparando el café, con el cabello despeinado y la camiseta arrugada, una imagen familiar pero ahora cargada de una nueva intensidad. Sus ojos, posados en mí por un instante más largo de lo habitual, me hicieron dudar de mis propios pensamientos, como si en ellos pudiera leer lo que ambos intentábamos ocultar. «Buenos días, mamá», dijo con voz suave, y sentí que esa simple frase contenía un mundo de sentimientos no expresados. El aroma del café llenó la estancia mientras me servía la taza y, sin pensarlo, deslizó un dedo por mi brazo con una delicadeza que hizo que un escalofrío recorriera mi piel. No me aparté, en cambio, sonreí apenas, como si ese contacto fuera un pequeño acto de rebelión contra la rutina que nos había atrapado durante tanto tiempo. La tensión entre nosotros era palpable, un hilo invisible que se tensaba con cada gesto, cada mirada, cada silencio compartido. Durante la mañana, mientras tendía la ropa en el jardín, sentí su presencia a mi lado. Pablo me pasó las pinzas sin decir palabra, y sus manos rozaron las mías en un contacto breve pero cargado de significado. El sol calentaba la piel, y yo llevaba un top ligero y una falda que se pegaba a mis caderas, sintiendo cada roce como un recordatorio de que ya no podía ignorar lo que estaba pasando entre nosotros. Al girarme para agradecerle, sus ojos se encontraron con los míos, y en esa mirada había una mezcla de ternura y desafío que me hizo temblar. «Cada vez me tocas más», le dije en voz baja, y él sonrió sin vergüenza, con la sinceridad de quien ha decidido enfrentar sus sentimientos a pesar del miedo. «¿Y a ti te molesta?», preguntó, y en el silencio que siguió se escondía una promesa tácita, un pacto silencioso de que ninguno de los dos daría marcha atrás. La tarde llegó con un calor sofocante que parecía derretir el aire y los pensamientos. Pablo me propuso regresar al embalse, ese refugio donde el tiempo parecía detenerse y donde nuestras barreras habían comenzado a desmoronarse. Dudé, pero algo en mi interior me impulsó a aceptar, a buscar en ese lugar la verdad que necesitaba enfrentar. Me puse el bañador negro, el mismo que alguna vez me había hecho sentir hermosa, y aunque ahora abrazaba mi cuerpo de manera distinta, aún conservaba la magia de un pasado que se negaba a morir. Al llegar al agua, el sol se deslizaba lentamente hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos que reflejaban en la superficie como un espejo roto. Entré primero, sintiendo el agua cálida envolver mi cuerpo, y Pablo me siguió en silencio, con una delicadeza que hasta entonces me había sido desconocida. «¿Puedo abrazarte?», preguntó con una voz cargada de emoción contenida, y sin esperar respuesta, sus brazos me rodearon con ternura. Su pecho tocaba el mío, y sentí su corazón latiendo con fuerza, un latido que parecía sincronizarse con el mío en un ritmo nuevo y desconocido. Apoyé la mejilla en su hombro, respirando su piel, dejando que el tiempo se diluyera en ese abrazo que era mucho más que físico. En ese momento, no éramos madre e hijo, éramos dos almas perdidas buscando consuelo en la proximidad del otro, dos seres que se reconocían en la vulnerabilidad compartida. Al salir del agua, temblaba, no por el frío, sino por la intensidad de lo que habíamos vivido. Pablo me envolvió en una toalla, y sus dedos rozaron mi piel con una suavidad que parecía querer detener el tiempo. «Mamá, te quiero, no como un hijo», susurró, y sus palabras se quedaron suspendidas entre nosotros como un secreto que debía permanecer oculto. El camino de regreso fue silencioso, pero en el coche, apoyé mi mano en su muslo, un gesto sencillo pero cargado de significado, una confirmación muda de que lo que sentíamos no podía ser ignorado. La casa, con sus paredes antiguas y su silencio habitual, parecía respirar con nosotros, consciente de que algo fundamental estaba cambiando. Por la noche, Javier llamó desde la carretera,
su voz distante y rutinaria, un recordatorio de la vida que habíamos dejado atrás. Yo, en mi bata blanca que se deslizaba lentamente por mis hombros, me sentí mujer por primera vez en mucho tiempo, atrapada en un juego peligroso de deseos y secretos que no sabía a dónde me llevarían, pero que ya no podía evitar enfrentar. El día avanzaba entre sombras y luces que parecían reflejar el tumulto que sentía en mi interior. La bata blanca, ligera y casi transparente, se deslizaba sobre mi piel con cada movimiento, y yo me sorprendía a mí misma admirando cómo la tela acariciaba mis curvas, despertando sensaciones olvidadas. Aquella prenda, aparentemente simple, se había convertido en un símbolo de mi renacimiento, de la mujer que comenzaba a asomarse tras la madre y esposa que había sido durante tanto tiempo. Mientras lavaba la vajilla en la cocina, me incliné hacia el fregadero, sintiendo el agua tibia deslizarse por mis manos. Llevaba un top ajustado con la espalda descubierta y una falda ceñida que se pegaba a mis caderas por el calor. Cada roce de la tela sobre mi piel parecía amplificar la tensión que flotaba en el aire. Fue entonces cuando escuché sus pasos. Me giré lentamente y allí estaba Pablo, en el umbral de la puerta, con la mirada fija en mí, una mezcla de timidez y sinceridad que me atravesó el alma. Sin decir palabra, me extendió una toalla, y al tomarla, nuestras manos se rozaron. No hubo retirada, sino un contacto prolongado, un instante suspendido en el tiempo donde todo lo que nos había separado parecía desvanecerse. Sus ojos, intensos y abiertos, me miraban como si por primera vez realmente me viera, no solo como su madre, sino como Marta, la mujer que había estado oculta bajo capas de rutina y obligaciones. Esa noche, la inquietud me mantuvo despierta. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor lejano, y mis pensamientos giraban en torno a una pregunta que no encontraba respuesta. ¿Quién era yo realmente? ¿Era solo una madre, una esposa, una mujer atrapada en las cadenas del deber? ¿O acaso, había algo más dentro de mí, una esencia que clamaba por ser liberada? Puse una película antigua, una historia melancólica ambientada en Madrid durante el otoño. Me acomodé en el sofá, envuelta en un albornoz de algodón, sin nada debajo, dejando que la piel respirara libremente. Pablo apareció con una manta, se sentó a mi lado, y el calor que emanaba de su cuerpo se mezcló con el mío. Sin palabras, nuestras caderas se rozaron, y su mano reposó suavemente sobre la mía, un gesto cargado de ternura y complicidad. ¿Hueles a crema de lavanda? Como cuando era pequeño, musitó, y el recuerdo me envolvió en una nostalgia dulce y dolorosa. No se alejó, no hizo nada más, solo me miró con esa sinceridad que a veces asusta porque desnuda el alma. Sentí su respiración irregular, su cercanía casi demasiado intensa, y aunque sabía que lo que sentíamos era prohibido, no podía negar la verdad que bullía dentro de mí. La noche se convirtió en un susurro de silencios compartidos y miradas que decían más que cualquier palabra. Me sorprendí deseando que aquel momento no terminara nunca, deseando fundirme en esa presencia que me hacía sentir viva y completa. Era un juego peligroso, una línea invisible que se desdibujaba con cada roce, con cada gesto, pero en ese instante, no quería pensar en consecuencias, solo en el calor que nos unía. Al filo de la madrugada, escuché sus pasos alejándose hacia su habitación. No tocó la puerta, no preguntó si podía entrar. Y yo, tendida en la oscuridad, no sabía si deseaba que lo hiciera o que se quedara fuera, guardando aquel secreto entre las sombras. El sol de la mañana siguiente trajo consigo un calor sofocante, como si el verano se negara a ceder ante el calendario. Abrí las ventanas y dejé que la brisa cálida me envolviera, mientras me miraba en el espejo del baño. Allí estaba yo, con el rostro sin maquillaje, el cabello suelto y ligeramente despeinado, la bata blanca apenas cubriéndome. No era la esposa cansada ni la madre entregada, era una mujer que había despertado de un sueño largo y oscuro. En la cocina, Pablo ya estaba. Lo encontré sin camiseta, con los músculos marcados por la luz del sol, y sus ojos se posaron en mí con esa mezcla de deseo y cuidado que me hacía sentir vulnerable y poderosa al mismo tiempo. «Buenos días», dijo, y por un instante, el mundo se detuvo. Durante todo el día, su presencia fue un murmullo constante, una promesa latente en cada gesto. Me ayudaba con las tareas sin decir palabra, sus manos rozaban las mías con una suavidad que me hacía estremecer. En cada mirada, en cada silencio, se escondía un universo por descubrir, un abismo que me atraía y aterraba a partes iguales.
Cuando la tarde se tornó cálida y pegajosa, me puse una falda estrecha sin ropa interior, dejando que la tela se pegara a mi piel desnuda. Sentí cada movimiento con una intensidad nueva, como si mi cuerpo despertara de un letargo prolongado. Mientras fregaba los platos, Pablo se acercó y, con una voz baja y segura, comentó: «Tu espalda está preciosa, justo aquí». Su dedo deslizó un trazo suave sobre mi cintura, y aunque sentí un estremecimiento, no aparté la mano. «Cada vez me tocas más», susurré, y él me miró sin apartar la vista. «¿Y a ti te molesta?», preguntó, y el silencio que siguió fue un pacto tácito, un acuerdo sin palabras para explorar lo prohibido que nos consumía. La noche prometía ser larga y cargada de secretos que aún no estábamos preparados para revelar, pero que ardían en cada fibra de nuestro ser. El juego había comenzado, y no había vuelta atrás. El crepúsculo cubría el rosal con un manto de tonos anaranjados y violetas que parecían incendiar el cielo, mientras el aire cálido de septiembre envolvía la casa y cada rincón de mi piel. La falda ceñida que llevaba se adhería a mis caderas, revelando la curva suave de mis muslos, y la blusa ligera dejaba un sutil escote que jugaba con las sombras. Me sentía al límite entre la vulnerabilidad y el poder, consciente de cada movimiento, de cada mirada que podía cruzarse en cualquier momento. Pablo me miraba con una mezcla de admiración y deseo contenido, sus ojos oscuros brillando con una intensidad que me hacía dudar de la realidad. El silencio entre nosotros era denso, cargado de palabras no dichas y de emociones reprimidas que amenazaban con estallar. Caminamos hacia el coche sin pronunciar palabra, el sonido de nuestras pisadas resonando en el empedrado como un tambor que marcaba el ritmo de un destino incierto. El trayecto hacia el embalse fue silencioso, pero no vacío. El olor a tierra mojada y pino fresco se colaba por las ventanillas abiertas, mezclándose con el aroma de mi perfume suave y el calor que se acumulaba en el interior del vehículo. El sol comenzaba a ocultarse tras las colinas, tiñendo el agua de un brillo metálico que reflejaba la tensión entre nosotros. Al llegar, bajamos despacio. El agua nos esperaba, tranquila, un espejo que parecía guardar secretos antiguos y verdades ocultas. Me quité la blusa, revelando la piel bronceada que contrastaba con el bañador negro de espalda descubierta. Pablo me miró con una expresión que oscilaba entre la adoración y el asombro, como si viera por primera vez la mujer que había estado delante de él todo este tiempo. Entramos en el agua con cuidado, sintiendo como el líquido nos envolvía y nos aislaba del mundo exterior. El calor del embalse era un abrazo, un refugio donde las reglas parecían desvanecerse. Pablo se acercó lentamente y, con voz temblorosa, preguntó: «¿Puedo abrazarte?». Sin esperar respuesta, sus brazos me rodearon con una ternura tan profunda que me hizo cerrar los ojos y dejarme llevar. Su pecho tocaba el mío, y sentí el latido de su corazón, fuerte y acelerado, sincronizándose con el mío en un ritmo nuevo y desconocido. Apoyé la mejilla en su hombro, respirando su piel, su calor, su miedo y su deseo. En ese instante, no éramos madre e hijo, éramos dos almas desnudas, buscando en el otro una verdad que había estado oculta demasiado tiempo. El agua ocultaba nuestros cuerpos, pero no podía esconder lo que sentíamos. Sus manos se movían con cuidado sobre mi espalda, firmes pero suaves, como si temiera romper algo frágil y sagrado. La tensión era casi insoportable, un hilo que podía romperse en cualquier momento y cambiarlo todo. Cuando salimos del agua, el frío nos hizo temblar, pero había más que frío en mis labios y en mi piel. Pablo me envolvió en una toalla, y sus dedos rozaron mi hombro con una delicadeza que parecía querer detener el tiempo. «Mamá, te quiero, no como un hijo», susurró, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un secreto compartido que nos unía y nos dividía a la vez. El camino de regreso fue un silencio lleno de significados. En el coche, apoyé mi mano en su muslo, un gesto simple pero cargado de una verdad que no podíamos negar. La casa nos recibió con su quietud habitual, pero sentí que respiraba con nosotros, consciente de que algo profundo había cambiado. Por la noche, Javier llamó desde la carretera. Su voz, cansada y distante, era un eco de la vida que habíamos dejado atrás. Yo, en mi bata blanca que se deslizaba lentamente por mis hombros, me sentí por primera vez en mucho tiempo mujer, atrapada en un juego peligroso de deseos y secretos que no sabía a dónde me llevarían, pero que ya no podía evitar enfrentar. Mientras me acostaba, los pensamientos se agolpaban en mi mente como una tormenta silenciosa.
Sabía que aquello no podía continuar sin consecuencias, que estábamos cruzando una línea invisible, pero también sentía que en ese abismo había una verdad que necesitaba descubrir, aunque doliera. Cerré los ojos, intentando aferrarme a algo, a alguien, pero el vacío y la intensidad me envolvieron, preparándome para lo que vendría. Nunca imaginé que una simple tarde junto al embalse cambiaría para siempre nuestra vida familiar. Hola, soy Marta, tengo 36 años y vivo en El Rosal, un pequeño pueblo de León. Después de años de sentirme invisible en mi matrimonio con Javier, y con mi hijo Pablo creciendo en silencio a mi lado, todo comenzó a cambiar aquel otoño inesperado. La tensión que parecía latente en nuestra casa se volvió palpable, y lo que nunca me atrevía a imaginar empezó a tomar forma entre nosotros. Después de aquella tarde en el embalse, donde Pablo y yo compartimos un abrazo que rompió todas las barreras, me sentí atrapada entre el temor y una extraña liberación. La sensación de estar al borde de un precipicio se mezclaba con la esperanza de encontrar algo más auténtico, aunque fuera en un terreno prohibido. Por las noches, Javier llegaba agotado, ausente, y yo me debatía entre la culpa y el deseo de ser vista y escuchada, no solo como madre o esposa, sino como mujer. Los días siguientes se sucedieron con una extraña normalidad, pero en el fondo todo había cambiado. Pablo estaba más presente, más atento, y sus gestos, antes tímidos, se tornaban cada vez más cargados de significado. Yo me encontraba a mí mismo observando cada movimiento suyo, cada roce accidental que encendía algo dentro de mí que creía dormido. Me costaba aceptar lo que estaba pasando, y al mismo tiempo, no podía negar el fuego que me recorría. La culpa me pesaba, pero también la necesidad de sentirme viva y deseada. Era una batalla interna constante, un juego peligroso entre lo correcto y lo prohibido, entre el amor y el deseo. Recordaba cada momento junto al agua, la suavidad de su piel contra la mía, el latido de su corazón, la forma en que sus manos me tocaban con una ternura que me desarmaba. Aquella noche, mientras intentaba dormir, su voz resonaba en mi mente: «Mamá, te quiero, no como un hijo». Palabras que rompieron el silencio y abrieron una puerta que ya no podía cerrarse. Pensaba en Javier, en su ausencia, en la distancia que nos separaba, y en cómo mi vida se estaba transformando sin que pudiera controlarlo. Me preguntaba qué habría sido de mí si las cosas hubieran sido diferentes, si el amor entre mi marido y yo no se hubiera desvanecido en la rutina y el cansancio. Pero no había vuelta atrás. Pablo y yo estábamos atrapados en una red invisible, tejida con miradas, caricias y palabras apenas susurradas. La tensión entre nosotros crecía con cada día que pasaba, y aunque intentaba aferrarme a la razón, sabía que estaba perdiendo la batalla. Me sentía como un volcán a punto de estallar, con emociones que se acumulaban y no encontraban salida. La culpa, la pasión, el miedo y la esperanza se mezclaban en un torbellino que me consumía y me transformaba. Sabía que el camino que habíamos tomado era peligroso, pero también era el único que me hacía sentir verdaderamente viva. Así, atrapada en esta encrucijada, me preparaba para enfrentar lo que viniera, sin saber si podría resistir la tormenta que se avecinaba. El silencio en casa se hacía cada vez más pesado, y las palabras no dichas eran como cuchillos que nos herían a todos, incluso a mí misma. Pero en medio de esa oscuridad, una chispa de luz brillaba, una promesa de cambio que no podía ignorar. Nunca imaginé que aquel día, en la tranquilidad aparente de El Rosal, todo se torcería de manera inesperada y desgarradora. Después de días de tensión contenida, la realidad irrumpió sin aviso en nuestra rutina con la fuerza de una tormenta. Aquella mañana, mientras yo intentaba mantener la calma fingiendo normalidad, el teléfono sonó con una llamada que nunca esperaba. Era Javier, regresando antes de tiempo por un problema en la empresa. Su voz, aunque aparentemente tranquila, llevó consigo una sombra que se cernió sobre mí como un presagio oscuro. Sentí como el suelo se abría bajo mis pies. Pablo, que estaba en la cocina, escuchó la conversación y sus ojos se encontraron con los míos en un instante cargado de significado. Su expresión cambió, una mezcla de miedo y determinación, como si supiera que el equilibrio que habíamos logrado estaba a punto de romperse. Javier llegó a casa antes de lo previsto, con el rostro cansado y la mirada inquisitiva. No dijo nada al principio, pero su silencio era un arma más afilada que cualquier palabra. La atmósfera en la casa se volvió irrespirable, y cada pequeño gesto se convirtió en un campo minado de sospechas y silencios incómodos. Pablo y yo intentamos actuar con normalidad,
pero la tensión entre nosotros crecía con cada instante. Él me miraba con esos ojos que ya no eran solo de hijo, sino de alguien que llevaba un secreto demasiado pesado para su edad. Yo, por mi parte, sentía que el peso de la culpa y el deseo me consumía desde dentro. Una tarde, mientras Javier estaba fuera, Pablo se acercó a mí con una mirada diferente, más intensa, y me susurró: «No podemos seguir así, Marta. Esto nos destruirá». Sus palabras me atravesaron como un puñal, pero al mismo tiempo despertaron en mí una determinación que no sabía que tenía. Esa noche, mientras el reloj marcaba las horas en silencio, decidí enfrentar la verdad que había estado evadiendo. Sabía que nuestras vidas estaban al borde del abismo, y que cualquier paso en falso podría arrastrarnos al vacío. Pero también sabía que el silencio era una prisión que nos estaba consumiendo lentamente. Las emociones se desbordaban en mi pecho: miedo, amor, culpa, deseo, un torbellino que me impedía pensar con claridad. Pero había una certeza que brillaba en medio de la oscuridad: no podía seguir huyendo de lo que sentía, aunque el precio fuera alto. En ese momento, supe que el camino que habíamos elegido era peligroso, pero también era el único que podía devolverme la vida que había perdido. Y aunque el futuro era incierto y aterrador, estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera, porque ya no podía vivir en la mentira ni en la sombra. Así, con el corazón en llamas y la mente nublada, me preparé para enfrentar la tormenta que se avecinaba, sabiendo que nada volvería a ser igual en nuestra casa, en nuestras vidas, ni en mi alma. El rosal, con su calma aparente, escondía un secreto que estaba a punto de estallar, y yo estaba en el centro de esa explosión inevitable. La atmósfera en nuestra casa se volvió irrespirable, como si cada rincón estuviera impregnado de una tensión silenciosa que amenazaba con estallar en cualquier momento. Javier había llegado sin avisar, con aquella mirada fría y penetrante que parecía buscar respuestas en cada gesto, en cada palabra que evitábamos pronunciar. El rostro cansado de mi marido reflejaba más que fatiga, era el reflejo de una sospecha que empezaba a corroerlo desde dentro. Pablo y yo nos manteníamos en un delicado equilibrio, actuando con normalidad aparente, pero bajo esa fachada se escondía un océano de emociones reprimidas. En sus ojos, ya no veía solo al hijo que conocía, sino a alguien que luchaba contra un peso invisible, un secreto que amenazaba con destruirnos a todos. Me sorprendía la madurez con la que enfrentaba cada día, aunque sabía que esa madurez era un disfraz para esconder su vulnerabilidad. Una tarde, mientras Javier estaba fuera, Pablo se acercó a mí con una mirada intensa, casi desesperada. «Marta, no podemos seguir así. Esto nos está consumiendo». Sus palabras resonaron en mi pecho como un eco doloroso. Sabía que tenía razón, pero la idea de romper ese vínculo, aunque fuera necesario, me aterraba. ¿Qué sería de nosotros después? ¿Podríamos sobrevivir a la verdad? La noche cayó sobre el rosal y con ella llegó un silencio pesado, cargado de palabras no dichas y emociones contenidas. Me senté en el sofá, envuelta en mi bata blanca, pensando en todo lo que habíamos vivido y en lo que nos esperaba. Sentía el peso de la culpa, pero también una extraña sensación de liberación. Era como si, al enfrentar la realidad, estuviera recuperando una parte perdida de mí misma. De repente, escuché pasos acercándose. Pablo se sentó a mi lado, y sin decir una palabra, tomó mi mano con una ternura que me hizo estremecer. En ese gesto había una promesa silenciosa, una aceptación de lo que éramos y de lo que sentíamos, a pesar de todo. Era un momento frágil y hermoso, pero también peligroso, porque sabíamos que el equilibrio podía romperse en cualquier instante. Al día siguiente, Javier volvió a casa con una expresión más dura, como si hubiera decidido enfrentar lo que sospechaba. La tensión entre nosotros alcanzó un punto crítico cuando, en una conversación tensa y cargada de reproches velados, empecé a entender que la mentira no podía sostenerse más. Él había notado el cambio, había visto lo que intentábamos ocultar, y ahora todo estaba al borde del colapso. En medio de ese torbellino, sentí como mi mundo se desmoronaba y, al mismo tiempo, se abría una puerta hacia una nueva realidad, aunque incierta y aterradora. Sabía que la decisión que tomáramos en ese momento marcaría el destino de nuestra familia para siempre. Así, en la penumbra de una casa que parecía contener el aliento, me preparé para enfrentar la verdad, con el corazón latiendo con fuerza y la mente temblando ante lo desconocido. El rosal, con su calma aparente,
Había dejado de ser un refugio seguro para convertirse en el escenario de una batalla que cambiaría nuestras vidas para siempre. La tensión había alcanzado un punto insoportable, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad estática a punto de estallar. Cada mirada, cada susurro, cada silencio entre nosotros era una bomba de relojería que amenazaba con destruir todo lo que habíamos construido, toda la frágil fachada de normalidad que intentábamos mantener. Javier, con su rostro endurecido y ojos llenos de sospecha, ya no era solo el marido ausente. Se había convertido en un juez silencioso, un adversario invisible cuyos pasos resonaban en la casa como un eco ominoso. Sus preguntas veladas, sus reproches disfrazados de indiferencia, desgarraban el tejido de nuestra familia con una precisión cruel. Pablo y yo, atrapados en esta red de secretos y deseos prohibidos, nos mirábamos con una mezcla de amor y miedo, conscientes de que cada gesto podía ser el último, que cada roce podría ser descubierto y condenado. Era un juego peligroso, una danza al borde del abismo donde cualquier paso en falso significaba la caída. La casa, testigo silencioso de nuestras tormentas internas, parecía cobrar vida propia. Las paredes susurraban historias ocultas, los muebles se impregnaban de tensiones acumuladas, y la noche se tornaba un escenario donde los fantasmas de la culpa y el deseo se enfrentaban en una batalla sin cuartel. En medio de esta tempestad emocional, sentí como mi cuerpo se tensaba, como cada fibra de mi ser vibraba con una intensidad que rozaba la locura. La bata blanca que llevaba, ligera y casi transparente, se había convertido en una armadura frágil que apenas contenía el torbellino de sensaciones que me atravesaban. Cada palabra no dicha, cada mirada esquiva, era un golpe que dejaba cicatrices invisibles. La pasión y la culpa se entrelazaban en un abrazo mortal, una contradicción que me consumía y me definía a partes iguales. Era como vivir en un sueño febril del que no podía despertar, atrapada en una realidad que desafiaba toda lógica y moral. Los días se sucedían con una rapidez vertiginosa, cada uno más cargado de tensión que el anterior. La línea entre el amor y la destrucción se desdibujaba, y yo me encontraba en el centro de un huracán que amenazaba con arrasar todo a su paso. En ese momento, comprendí que estábamos al borde del precipicio, que el abismo nos esperaba con los brazos abiertos, dispuesto a tragarnos sin piedad. Y sin embargo, en medio de esa oscuridad, una chispa de vida brillaba con fuerza, una luz que nos llamaba a seguir adelante, a enfrentar lo inevitable. La batalla había comenzado, y no había marcha atrás. El Rosal ya no era un refugio seguro, sino el escenario de una tragedia que estaba escribiéndose con cada latido de nuestro corazón, con cada suspiro contenido en la penumbra de una casa que jamás volvería a ser la misma. La noche cayó sobre el Rosal como un velo oscuro, cubriendo la casa con su silencio denso y pesado. Todo estaba suspendido en un instante eterno, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para contemplar el abismo al que nos enfrentábamos. La bata blanca que llevaba se deslizaba lentamente de mis hombros, dejando mi piel expuesta a la tenue luz que se filtraba por la ventana, revelando cada curva, cada sombra, cada secreto guardado en mi cuerpo. Pablo estaba a mi lado, su presencia un fuego que quemaba suavemente, un calor que me envolvía y me desarmaba a la vez. Sus ojos, profundos y oscuros, reflejaban todo lo que no nos atrevíamos a decir en voz alta: miedo, deseo, culpa y una necesidad desesperada de pertenencia. Sin palabras, nuestras manos se buscaron y se entrelazaron, un gesto simple que encerraba la complejidad de nuestro vínculo prohibido. El eco de la voz de Javier resonaba en mis pensamientos, una sombra que se cernía sobre nosotros, amenazando con destruir lo que habíamos construido en silencio. Su ausencia física era una presencia constante, un recordatorio de la vida que habíamos dejado atrás y de la verdad que nos esperaba con sus garras afiladas. Sabía que el enfrentamiento era inevitable, que la mentira y el secreto ya no podían sostenerse. En el aire flotaba una tensión insoportable, un precipicio invisible que nos separaba del abismo. Pero en medio de esa oscuridad, sentí una chispa de esperanza, una promesa tenue de que, aunque el camino fuera peligroso y lleno de incertidumbre, aún podíamos elegir quiénes seríamos y cómo enfrentaríamos nuestro destino. El Rosal, con su calma aparente, se había convertido en el escenario de una historia que desafiaba las convenciones y rompía los límites del amor y la moralidad. Y yo, Marta, me encontraba en el centro de esa tormenta, una mujer desgarrada entre el deseo y la culpa, entre el pasado que se desvanecía y un futuro incierto que se abría ante mí como un libro sin escribir.
Antes de que el amanecer rompiera el hechizo de la noche, nuestras miradas se cruzaron una vez más, cargadas de una intensidad que hablaba de promesas no hechas y secretos aún por descubrir. Y en ese instante, supe que estaba a punto de comenzar el capítulo más oscuro y apasionado de mi vida. El silencio se rompió con un susurro apenas audible, una pregunta que flotó en el aire y que nadie se atrevió a responder. ¿Y ahora qué haremos? La respuesta quedó suspendida en la penumbra, esperando ser descubierta en la próxima página de esta historia prohibida, una historia que no podía ni quería dejar de contar.